Bueno, muy buenos días. Eh, con esto damos inicio a nuestra sesión de webinar. Permítame, por favor, comparto la pantalla. No sé si aquí ya ustedes me logren apreciar. La idea, pues, es un poco enfocarnos hoy en nuestra solución de escaneo 3D para la certificación de tanques basados en la norma API. Mi nombre es Fabián Montaño, soy el gerente de tecnologías de documentación 3D para Faro en Grupo Abstract. Grupo Abstract es el representante en la región andina de las tecnologías de Faro. Tenemos una experiencia cercana ya a los 25 años en la región y como representantes de Faro nos hemos fortalecido bastante y ofrecemos soluciones que están específicas pues, para todo este tema de estas soluciones que ayudan a nuestros clientes a optimizar más su tiempo y obviamente sus recursos. Voy a hablar un poco acerca de Faro. Faro tiene pues una presencia importante en el mundo. Como ustedes pueden ver acá, son más de 1.400 empleados en el mundo y tenemos distribuida, digamos, en 3 regiones todo el globo terráqueo, donde tenemos pues, presencia en más de 25 países. Las sedes principales o la sede principal está en Lake Mary, en la Florida. Tenemos también presencia en Europa, en Stuttgart, Alemania, y en Singapur, donde el mercado asiático ha tenido un constante crecimiento y muy importante, pues justamente sobre todo en este país, donde es uno de los que más se utiliza estas tecnologías. Este es un poco el panorama de lo que Faro, de la historia de Faro, un poco más resumida. Faro fue fundada en el año 81 por dos personalidades importantes en el mundo del 3D. En el año 94 se introdujo el sistema revolucionario Faro ARM, que es un sistema que te permite hacer mediciones en el sector de la metrología con precisiones muy altas. Posteriormente, en el año 97 empieza a cotizar en la bolsa y eso hace que sea una de las compañías más reconocidas en el mercado actualmente. Faro cuenta con más de 430 patentes activas que comprenden activos de propiedad intelectual en todo el mundo y esto habla muy bien del desarrollo que ha venido teniendo a lo largo de su historia. Entonces, es una solución que básicamente vamos a mostrar hoy, que está obviamente compuesta de hardware y software, y donde ustedes van a poder ver el alcance que podemos lograr. Los dejo aquí con un pequeño tracer o video que nos permite entender un poco más acerca del desarrollo en estos 40 años de innovación que Faro ha tenido pues, en todo el crecimiento del mercado. Estos son los talleres donde se ensamblan con rigurosos estándares de calidad todos nuestros equipos, tanto del área de metrología como el área BIM. Equipos ya cuentan con una serie de innovaciones como el Faro Freestyle, que es un producto de mano que alcanza, digamos que muy buenas precisiones en rangos puntuales y donde podemos obtener información muy rápida y precisa. En este caso también con el Focus, que es el producto pilar de la presentación de hoy, donde tenemos mediciones importantes y otros como el Tracer o el Faro ARM, que son tecnologías que nos han posicionado muy bien en el mercado. Estos equipos se han caracterizado siempre por tener una calidad a la hora de capturar la información y de ofrecerle a todos nuestros clientes estas soluciones innovadoras y de muy alta precisión que permiten tener todo el control y el detalle de sus instalaciones. En este caso, bueno, aquí vemos un poco del Faro Swift, que es un producto también muy revolucionario, que se lanzó hace relativamente un par de años y que ha venido teniendo una importante presencia en el mercado. Entonces, estamos en todos los verticales posibles, en todas las soluciones como las escenas forenses, el sector BIM, el sector industrial, donde van a poder tener esta calidad de información. Aquí un poco también del Faro Tracer, que es un equipo que proyecta
una plantilla CAD sobre una superficie que nos permite hacer tareas específicas. Entonces, vemos cómo este portafolio de soluciones le puede ofrecer a ustedes eh, cualquier tipo de requerimiento, lo puede aterrizar mucho más rápido con el uso de nuestras tecnologías. Entonces, vamos a dar inicio. La idea es un poco enfocarnos también en estas soluciones, tanto de hardware como de software, y poder tener con ustedes esta interacción que les va a permitir a ustedes hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Si ustedes creen que tienen una inquietud, no duden en hacerla en el momento que ustedes consideren necesario para poder irla resolviendo sobre la marcha. Entonces, básicamente vamos a empezar con nuestra presentación. Listo. Esta es un poco de nuestra agenda. La idea es hablar un poco del escáner láser Faro Focus, del software SYNC, que son, digamos, los insumos principales de este tema de la inspección de tanques. Son las dos herramientas que nos van a ayudar a colectar la información, a obtener información precisa. Vamos a hablar un poco sobre la recopilación de datos en sitio y la distribución de estos puntos, qué importancia tiene hacer una muy buena distribución y una muy buena planeación de los datos. Cómo es el procesamiento de la nube de puntos, que esto es un factor importante y que les puede ayudar a ustedes a aterrizar un poco más sobre los tiempos. Cómo podemos hacer ese filtrado de la nube de puntos y cargarlo al software. Vamos a hablar también un poco del Build It Construction, que es la herramienta con su módulo de análisis de tanques, la que nos va a permitir llegar a ese factor específico de cómo abordar esta aplicación puntual. Vamos a ver un poco también acerca del análisis de los datos, qué requerimientos básicos debemos tener dentro de nuestra herramienta Build It Construction y cómo también generamos esos reportes. En este sentido, nosotros hemos identificado una serie de problemáticas que existen al momento de la inspección, como el largo tiempo de documentación de datos. Ustedes saben que la mayoría de compañías que actualmente en nuestra región hacen este tipo de actividades lo hacen con otras tecnologías. Y que posiblemente estas tecnologías ya se han venido quedando a lo largo del tiempo y estas tecnologías también nos han dificultado un poco el tema de la recopilación de información. En muchos casos también se utilizan metodologías muy manuales o muy convencionales, como el uso de cintas métricas o distanciómetros láser, que básicamente lo que va a arrojar son medidas muy básicas y que están ligadas mucho también a la habilidad que tenga, en este caso, la persona que esté tomando la información, lo que nos va a causar toma de datos incompletos, equipo adicional, obviamente, en áreas de difícil acceso. Yo hace poco hablaba con un cliente y él me comentaba que para hacer ciertas medidas tenían que, por ejemplo, utilizar arneses, hacer trabajos en alturas, y esto dificulta un poco más el proceso de la obtención de las medidas con la precisión que buscamos en este caso, ¿no? Entonces, claramente eso nos va a generar una actividad de alto riesgo, lo cual todo esto va a conllevar a tener información que claramente no nos va a hacer, no va a estar lo más cercana a la realidad, como si lo podemos lograr con los sistemas de escaneo láser 3D de FARO. ¿Cómo lo resolvemos? Básicamente, nosotros podemos ayudar a resolver estos problemas con nuestra integración de soluciones compuestas claramente de hardware, de software, con los cuales ustedes van a poder lograr una captura de la realidad de manera eficiente, porque claramente van a minimizar todos los riesgos que hace un momento vimos, van a reducir esos costos, porque claramente al utilizar menos personal y hacerlo en menos tiempo, esa efectividad de costos va a ser muy importante. Van a capturar datos totalmente confiables, porque sabemos que la precisión de estos escáneres rondan, en el caso del Faro Focus, 1 milímetro. Ya vamos a hablar un poco del tema de la captura de los datos y cómo el láser obtiene estas precisiones. Vamos a obtener todos los elementos, puntualmente en este caso del tanque, con menos mano de obra.
lo vamos a poder analizar de manera rápida y precisa, que esto es lo importante. También hemos venido teniendo experiencia con ciertos clientes que nos ayuda un poco a tener esa retroalimentación y claramente la mayoría se enfoca mucho en la medición y nosotros como ingenieros, como personal que estamos a cargo de este tipo de proyectos tan importantes, deberíamos estar más enfocados en el análisis de los datos, que es un poco lo que las compañías han empezado a cambiar el chip y a entender que es muy importante tener datos y el proceso de documentación debería ser mucho más rápido y sin quitarle ese tiempo pues a la persona que realmente debe estar analizando los datos. Y también los van a poder procesar de una manera eficiente con herramientas claramente muy intuitivas que ustedes van a tener la oportunidad de ver en este webinar, donde claramente ya están también basadas en la nube, donde van a poder compartir información muy rápidamente con su centro de control y eso les va a permitir garantizar la calidad de los datos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del escáner Faro Focus y el SIM. Nuestra solución básicamente está compuesta, como les mencionaba hace un momento, de hardware y software y además de un entrenamiento especializado y certificado por parte de nosotros. El ecosistema clásico era que yo iba con el equipo a campo, tomaba los datos, venía y procesaba en oficina y luego ese insumo yo lo distribuía bien sea en una nube o bien sea en un software de análisis como el Vivid Construction o en un software de modelado como la solución de Asbit que me va a permitir extraer información a partir de la nube de puntos. Eso se redefinió un poco. Nuestro ecosistema ha cambiado con el ánimo de ofrecer una veracidad mucho más puntual desde el momento en que yo enciendo el aparato hasta obtener los datos. Entonces, lo hemos canalizado mediante una app que se llama Stream, donde yo voy a poder tener la posibilidad de hacer un registro en sitio. Esa posibilidad me va a permitir tener la información o tener más claridad de la información directamente en campo. No va a pasar como sucedía anteriormente, que teníamos que esperar a llegar a oficina, procesar los datos y verificar si realmente la información que estábamos colectando era bien tomada o no. En este caso, el stream nos va a ayudar no solo a esto, sino también a cargar los datos directamente en nuestra plataforma en la nube, FaroSphere. FaroSphere ha tenido un potencial en los últimos meses porque es una herramienta realmente nueva, donde Faro lo que está buscando es integrar todas sus soluciones en la nube. Entonces, ¿esto qué me permite? Tener la facilidad de compartir esos datos con los demás usuarios que hagan parte de este proyecto y que puedan tener esa facilidad de intercambiar rápidamente información. Es más fácil, digamos, si yo estoy en oficina, informarle a la persona que esté en campo que me hace falta alguna toma, algún punto particular o específico, a que la persona vuelva a la oficina, luego se le tenga que notificar, tenga que incurrir en gastos adicionales de desplazamientos, de viajes. Con esta herramienta nosotros lo podemos resolver de esta manera inmediata. El FaroSphere lo que ofrece es que la persona puede inmediatamente generar una notificación de alerta al otro usuario y esto hace que nuestro ecosistema tenga esa facilidad para que el cliente esté conectado 100% con sus proyectos y no tenga que incurrir en gastos de tiempo. Nuestro sistema, digamos que en el caso del Faro Focus, ha cambiado un poco con respecto a referencias inmediatamente anteriores, donde nuestro equipo tiene una plataforma como el Stream, que ya está directamente incluido con el sistema, cuenta con una velocidad máxima de captura de hasta 2 millones de puntos por segundo, lo que nos permite tener una calidad de datos bastante interesante. Cuentan con la compensación en sitio, que esto es parte fundamental y que los equipos que les mencionaba al inicio de medición convencional tienen que estar sujetos a las habilidades que tenga el especialista. En este caso no, el escáner tiene esa cantidad de sensores que le va a permitir medir más rápidamente al usuario sin que tenga que preocuparse, como por ejemplo por el tema de la compensación o la burbuja de nivelación, para ya hablarlo más técnicamente.
El sistema cuenta con varios rangos de alcance. Estos son rangos configurables directamente por el cliente. El cliente escoge qué tanto alcance requiere su equipo. Para la aplicación específica, yo, por ejemplo, sugiero como especialista recomendarle al cliente que con un equipo de 70 metros es más que suficiente. Sin embargo, si hay clientes que hacen estas actividades y otras adicionales, posiblemente una unidad de 150 o de 350 le pueda venir bien para tomar distancias remotas y de difícil acceso. También tenemos la opción de automatización, donde podemos integrar este sistema a equipos móviles o de captura mobile, y la opción del Swift, que fue el equipo que pues muy rápidamente vimos en el video, donde yo voy colectando sobre un carrito unas ruedas y el usuario va empujando el sistema, va capturando la información de manera mucho más rápida. Adicionalmente, ustedes van a tener obviamente una mejora con respecto a modelos anteriores de hasta un 50%, es decir, que el equipo es mucho más rápido. Además de esto, incluye una garantía de 2 años, el faro Stream, que es una característica que muchos otros que están en el mercado cobran a sus clientes, en el caso de faro no, y tienen la posibilidad de acceder a un Sphere básico. Nuestra característica principal al momento de capturar los datos es que el escáner láser tiene en este caso el de Faro, tiene la capacidad de que toda su data cruda es, digamos, en gran medida una data muy liviana. Entonces eso hace que el Sphere básico sea más que suficiente para cargar proyectos de alto impacto. En este caso, por ejemplo, específicamente de los tanques, podemos tener posicionamientos entre más o menos 15 a 20 posiciones, dependiendo si es factor interno y externo, que de hecho les voy a mostrar un ejemplo de esto, de cómo se colectó la información y que entregables se lograron en este sentido. Un ejemplo acá ya de ponderación técnica en cuanto a la captura de la información. Yo puedo hacer capturas en blanco y negro, por ejemplo, que es más que suficiente para definir texturas del tanque en 1 minuto 40 segundos por posición. Puedo hacerlo con color básico en 2.48 y optar por la tecnología HDR, que es básicamente la que me va a permitir un alto rango dinámico de imagen, mejora de calidad de imagen, básicamente, en hasta 5 minutos 38 por posición. Eso va a depender mucho de la aplicación que yo realice o del análisis que realice en este sentido. Entonces, es muy importante ver cómo estos tiempos han cambiado. De hecho, el escáner también tiene la alternativa de conectar sensores fotográficos externos que le van a permitir que este tiempo que hacemos con la cámara interna de 1.40, hacerlo con nuestro nuevo desarrollo, que es una tecnología flash, que los que quieran, pues, digamos, ver más de información o que ya sean usuarios de Faro, lo podemos analizar y que les va a permitir hacer capturas de hasta 30 segundos con PanoCam. Entonces, si quieren más información de Flash, los que quieran al final pueden preguntarme un poco más acerca de esto y con mucho gusto yo los voy a poder orientar. Perfecto. Respecto al software, el software SIM es la herramienta diseñada específicamente para analizar los datos de los escáneres de faro. En este caso, esta herramienta lo que hace es procesar los datos y lograr una nube de puntos totalmente precisa y con los puntos que nosotros necesitamos directamente en sitio. ¿Qué características tiene? El motor que maneja la herramienta tiene una facilidad de procesar los datos de hasta un 50% más rápido, ¿sí? Hacerlo más rápidamente. Puede procesar grandes datos. Yo he tenido la experiencia con algunos clientes, por ejemplo, puntualmente acá en Colombia, en el caso tal del sector forense, con la Fiscalía, que ellos cuentan con más de 50 equipos nuestros en sus instalaciones, de procesar datos de hasta 1000 escaneos. ¿Cómo lo logramos? Lo podemos hacer directamente con la opción de hacerlo por clusters. Aquí también tenemos un cliente ya en el sector privado, que hace poco tuvimos una experiencia bastante interesante, donde procesamos una iglesia, sí, era una iglesia, donde tenía más de 550 escaneos. Y se logró hacer mediante la opción de clusters o carpetas, donde la herramienta tiene la facilidad de mostrarle al usuario directamente la nube de puntos, pero lo que está haciendo es segmentar la información para que no caigamos en el error digamos, de gastar todos los recursos de la máquina. Entonces, eso es también un desarrollo propiamente de Faro.
y también la posibilidad de exportar a otros formatos, digámoslo así, más abiertos e interactuar con otras plataformas de software. En este sentido también gozamos de esa ventaja y que no cerramos al cliente a que tiene que usar solo una plataforma y si no es eso, no va a tener acceso a esa información. En el caso nuestro tenemos esa posibilidad de entregar información a otras herramientas de programas, de extensiones conocidas como el PTS, como el POD, que nos van a, o el E57, que son formatos más estandarizados que algunos fabricantes utilizan y que posiblemente no limitarían al usuario a tener ese acceso a analizar los datos. Entonces, aquí voy a resumir un poco el tema de la recopilación de los datos. Esta es una captura que se hizo con 17 posiciones del escáner. Cada puntico azul que ustedes alcanzan allí a ver, no sé si lo ven bien, son las posiciones del escáner. Yo lo que hago es sugerirle a los clientes que capacito que hagan repeticiones para este tipo de aplicativos porque vamos a analizar una geometría puntual, ¿sí? Entonces, el periodo de registro o el periodo de captura de los datos, de recopilación de los datos, fue en un intervalo de más o menos, ustedes logran aquí apreciar, de 2 horas y se logró obtener una nube de puntos de hasta 530 millones de puntos de solo este tanque, tanto interno como externo. Aquí yo hice un proceso de filtrado rápido donde simplemente le quité la cara exterior al tanque, solo necesito la geometría. Si ya hay algún análisis adicional de tuberías, de manhole, de accesos, ya esa parte ustedes la analizan directamente con la situación puntual. Para este ejercicio práctico lo que vamos a hacer es simplemente analizar la geometría de acuerdo a los estándares de la norma. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo ustedes con el atributo de color, la calidad de información, podemos lograr densidad de puntos muy altos que nos van a permitir lograr un análisis de muy alta precisión. ¿Qué se logró con esto? Obtener datos muy precisos. Voy aquí a cambiar rápidamente al programa. Este es el ambiente del faro SIM y lograr precisiones por ejemplo, para este ejercicio de 1.7 milímetros. Entonces, estamos garantizando al cliente datos capturados muy rápidamente, porque estamos hablando de miles de millones de puntos, en un tiempo récord y que nos va a permitir tener una información muy, muy precisa. Entonces, en este aspecto, lo que yo hago aquí en la herramienta de SIM es procesar esta información, entender directamente los datos del escáner y generar una nube de puntos, ¿sí? Un insumo a un software de análisis. Este software SIM no es un software de análisis, es simplemente un software de registro, proceso y filtrado de información, que me va a permitir tener claramente sí otras herramientas que posiblemente para otro contexto próximamente vamos a hacer un webinar enfocado justamente a estas herramientas. Vamos a tener la posibilidad de calcular volumen, calcular áreas, hacer trabajos de video, por ejemplo, ese video que muestro en la presentación claramente es hecho con uno de nuestros aplicativos y que nos va a permitir tener un control total de nuestra herramienta. Entonces aquí ustedes van a poder hacer mediciones básicas, por ejemplo, si necesitan hacer un recorte específico dentro de la herramienta lo vamos a poder lograr, cortar las áreas que ustedes requieran y simplemente encerrar o exportar esa información también. Listo. En este aspecto, esta recopilación se realizó, como ustedes lo pudieron ver, en un lapso de 2 horas, menos de 2 horas de hecho, donde logramos capturar con 17 posiciones toda la geometría, tanto interna como externa del tanque. Luego a esto, el cliente, en este caso la empresa Chevron, nos pidió hacer un procesamiento de la información. Aquí voy a cerrar un poco esto para que no nos ocupe tanta memoria. Este procesamiento se llevó a cabo en un lapso de 2 horas, 20 minutos. Todo va a depender, estos tiempos también dependen mucho de la máquina que yo tenga para el procesamiento de los datos. No cualquier máquina procesa esa cantidad de puntos que les acabo de mostrar. En el caso específico mío, yo tengo una Fury ZBook de 17 pulgadas, de 64 GB de RAM, con una tarjeta gráfica independiente RTX de 8 GB. Tiene 2 discos de estado sólido de alto rendimiento, M2. Entonces, eso hace que el procesamiento de esa cantidad de puntos sea mucho más rápida y mucho más dinámica. Posiblemente si tengo una máquina con estas características o mejores, que esté totalmente dedicada al procesamiento de datos, estos tiempos los puedo mejorar,
¿sí? Porque el protocolo del software me va a permitir optimizar ese rendimiento de la máquina. Y si es una máquina dedicada, seguramente lo vamos a hacer de manera muy rápida. ¿Cómo filtramos esos puntos? Ya aquí saltamos directamente a la herramienta Buildit. Yo lo que hago es, una vez tengo la nube de puntos directamente que podemos cargar desde el software SIN, permítame acá un segundo, en la herramienta Buildit es donde yo ya hago directamente el análisis. Esta es una herramienta que nació en el año 2018, viene del sector de la metrología, que es donde vimos los equipos Faro-Arm, que llegan a precisiones incluso de hasta 8 micras de precisión, o sea, 8 milésimas de milímetro. Entonces, en este sentido, este software adoptó ciertas características de esta herramienta y las adecuó justamente para hacer el análisis puntual de tanques, donde Faro ha detectado en los últimos años un crecimiento importante pues, en este tipo de aplicaciones. En la herramienta, básicamente, nos podemos encontrar acá una serie de ads que nos van a permitir tener incluso a los que les gusta el tema de la programación, automatizar procesos. Que esto es una parte que no muchas herramientas de software manejan. Yo puedo, por ejemplo, si mi mecánica es escanear este tipo de tanques, yo puedo generarle una dinámica al programa donde voy a registrar esas automatizaciones y luego voy a ejecutar ese proceso o ese paso por paso en otro ejercicio similar o de iguales condiciones a este. Entonces, en este sentido, lo que voy a hacer es una vez ya tenga el proceso claro, haga la transmisión al cliente, digamos, de manera clara, se le puede enseñar el proceso de automatización para que sea un proceso, digamos que más rápido y que justamente ayude a dinamizar los ejercicios que la compañía haga. Puntualmente este software maneja algunos módulos, como la parte de análisis de nivelación de piso. Yo puedo con este módulo directamente determinar qué tantas diferencias tengo, por ejemplo, en una fundición de una placa de concreto, puedo determinar rápidamente si estoy bien o no. O también lo utilizamos para el tema de análisis de fachadas. En el análisis de fachadas, claramente cuando yo hago una proyección, puedo determinar si hay alguna diferencia, alguna desviación, rápidamente el software me lo detecta, porque este software tiene una ventaja, tiene un control directo. Voy a cambiar un poco acá el módulo, o el taller. Tiene un módulo de conexión directa con el escáner Faro Focus. Entonces, esto es otra ventaja que ofrece, digamos, para los que ya son usuarios de la tecnología, pueden escanear directamente en la herramienta Buildit y cargar esa información aquí a la herramienta. Entonces, el programa les va a mostrar cómo. Si, por ejemplo, el entrenamiento no fue lo suficientemente claro, la herramienta maneja, digamos, un flujo de trabajo donde yo voy a mostrarle el paso por paso y lo que tiene que hacer. La herramienta se lo va a mostrar al cliente por si se pierde, la posibilidad de hacer digamos, la definición de todos los parámetros para luego obtener el insumo o el reporte que necesitan. Si ustedes se fijan, esto va cambiando de acuerdo al flujo que yo utilice. Lo mismo la validación de diseño. Yo puedo cargar un modelo CAD, ¿sí? Si lo generé en una librería de Revit o en una librería de AutoCAD, y ese modelo cotejarlo, compararlo con lo que ya está construido. Entonces, posiblemente para validar, por ejemplo, desviación de columnas, de vigas, la herramienta me va a permitir hacer esa interacción. Y el módulo de proyección es básicamente para, por ejemplo, cuando utilizo estructura metálica, puedo proyectar con una herramienta que, de hecho, bueno, creo que rápidamente pasó en el video, que es el Buildit, perdón, ¿qué? Se me fue ahorita. Es un escáner nuestro, perdón, que se me fue ahorita el nombre, discúlpenme, que me permite proyectar las regiones CAD donde yo debo soldar, donde debo perforar, donde debo hacer la intervención puntual, y directamente esta herramienta está preparada como proyección láser en sitio para, digamos, generar esa tarea específica que tengo con mi soldador o con la persona que hace toda la parte de perforaciones en las estructuras. Entonces, si bien es cierto, la herramienta tiene un gran potencial,
Vamos a enfocarnos directamente al taller, en este caso de análisis de tanques. Entonces, yo acá tengo la opción también de primero personalizar las propiedades del documento, regirme a una norma, digamos, estándar que existe pues, para la presentación de este tipo de documentos, validar los ajustes por características, si es por mínimos cuadrados o sobre acoplamiento, validar todo el tema de unidades de distancia, dependiendo pues de la situación. Para el caso de los tanques, la recomendación nuestra es que se haga en escala de centímetros para que la persona que esté revisando el reporte entienda más las diferencias pues que estamos llevando a cabo. Un poco acá temperatura, unidades de presión. También yo puedo customizar o personalizar el reporte, qué información quiero agregarle al reporte y qué datos necesito. Entonces, aquí hay una serie de información por defecto, también yo la puedo cambiar, personalizarla más, digamos, a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, como pues el nombre de la compañía. Claramente abajo está la sigla en inglés, pero si yo quiero personalizarlo a mi idioma español, también lo puedo hacer de esta manera, directamente en la herramienta y mostrar los datos que yo necesito. Por ejemplo, puedo cargar el número de serie del equipo, que muchas veces en algunos casos nos piden, validar si, por ejemplo, tiene un certificado de calibración, directamente puedo colocar el número de certificado de calibración y agregarlo a mi reporte. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a tener un reporte mucho más personalizado. De hecho, puedo cambiar el logo, ajustarlo claramente a esos, digamos, a esas necesidades que tenga de presentar los datos. Posteriormente, aquí, como ustedes pueden ver, cuenta con una serie de herramientas que me van a permitir cambiar o interactuar con todas las herramientas del software. Entonces, yo puedo aquí, bueno, esto es un corte que mostré rápidamente. Yo puedo acá, por ejemplo, si me pierdo del proceso, puedo hacer zoom, con el mouse puedo acercarme, alejarme. Este es un ejercicio que claramente por ahorrar tiempo y para tratar de mostrarles lo mejor posible todo el proceso, ya hice, que básicamente es una opción que necesitamos para hacer el análisis de lo que es la superficie. Primero limpiarla, como ustedes pueden ver acá hay la opción de borrar puntos, entonces sencillamente se basa, por ejemplo, en una serie de polígonos, donde yo en la herramienta marco los puntos que necesito, inmediatamente aquí vamos a hacer el ejercicio acá con estos puntos. La región me va a mostrar acá en comando los puntos que seleccioné y si deseo eliminarlos o no. Entonces, esta opción me va a permitir hacer un filtrado muy rápido, como ustedes se pueden dar cuenta, de estos datos. Entonces, sencillamente yo acá cancelo porque claramente no es lo que necesito. Luego hago una división de la base. Fíjense que incluso, por ejemplo, acá en el manhole de acceso, yo hice toda la tarea muy juicioso de borrar esos puntos de acceso por el manhole. Habían algunas conexiones de tubería en el tanque. Lo mismo las escaleras, pues, para el acceso al techo, pues, del tanque. Esas tienen que ser eliminadas porque muchos... aquí es donde quiero hacer un poco la aclaración, ya por la experiencia que pues tengo con este tema, y es que muchos clientes dejan, por ejemplo, estos datos, y estos datos, la verdad, nos están contaminando la información que nosotros necesitamos de la geometría del tanque. Entonces, necesitamos que la geometría esté lo más limpia posible de todos estos elementos para poder tener al final un muy buen cálculo y saber exactamente dónde tenemos desviaciones o no. ¿Sí? Si las tenemos o no. Entonces, lo que hacemos posteriormente es dividir las nubes de puntos. Lo que yo hago es generar una base de geometría y ya el cono, no, el cilindro del tanque únicamente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando yo haga la generación o la definición de la geometría, tenga la siguiente información. Lo primero que hago es colocarle el nombre al tanque, luego marcar la nube de puntos del tanque, ¿sí? Aquí le vamos a poner tanque 1, luego vamos a marcar el cuerpo del tanque, que es este, posteriormente vamos a marcar la superficie de base del tanque, ¿sí? Espérame un segundito, acá hacemos esto y estamos acá, ok. Y luego vamos a darle el punto de inicio o el punto de arranque
al sistema. Entonces yo puedo hacer zoom y tratar de buscar el punto base que más esté cerca como esa superficie. ¿Para qué? ¿Esto con qué fin se hace? Con el fin de que él reconozca la geometría, ¿sí?, circular y la geometría perfecta, la que nos va a permitir hacer ese comparativo directamente de la superficie que logramos obtener con el escáner y lo que debería ser en la teoría en ese momento. Entonces, una vez genera esta geometría, él empieza a hacer la extracción del cilindro. Entonces, es un proceso que va a tomar unos cuantos segundos. Mientras tanto, vamos a ir conversando, lo que nos va a permitir claramente tener esa geometría y hacer el comparativo perfecto, ¿sí? Entonces, una vez hacemos esa extracción, él nos va a generar esta basecita que ustedes están viendo acá, ya está generada, la puedo generar las veces que yo quiera. Si tengo de pronto inquietud o dudas, yo puedo intercambiar dentro del administrador de reportes, puedo cambiar y jugar un poco con eso, con el ánimo de acercarme lo mejor posible a la realidad. Lo mismo en el proceso de dividir las nubes. Yo de una vez filtro, que eso me tomó más o menos, según los tiempos que yo les comenté acá en la presentación, unos 45 minutos quitando manhole, quitando escaleras, quitando tubería. Entonces, en este sentido, ya aquí nos generó la geometría. No sé si ustedes la alcanzan aquí a apreciar. Es esta línea que está acá. Y luego, una vez defino yo esto, paso ya directamente a el corte o las secciones horizontales, ¿sí?, donde el programa, perdón, un segundo que acá se nos enreda un poco la cosa. Donde el programa me va a preguntar lo siguiente, que esto ya los que son expertos en la materia saben que es un tema fundamental, sobre todo los hilos de soldadura del tanque. Entonces, lo primero que me va a preguntar es el primer punto de soldadura del tanque, ¿sí? Entonces yo puedo marcarle esta superficie que veo acá directamente en el programa. Luego me va a preguntar sobre el segundo punto de superficie. Yo lo puedo marcar. No tiene que ser una línea recta, no tiene que ser nada de eso. Yo puedo seguir un patrón cualquiera. Y luego, perdón, y luego marco en centímetros. Recuerden que hablamos siempre de las unidades, entonces igual, es una recomendación nuestra decir que es una unidad de centímetros la que trabajamos normalmente para esta aplicación, pero ustedes pueden trabajar en milímetros, en pulgadas, en pies. Muchas veces, por ejemplo, para este caso específico, el cliente aceptó nuestra sugerencia de trabajar en centímetros, pero ustedes saben que empresas como Chevron, que son de origen americano, norteamericano, ellos trabajan en el sistema imperial. Entonces, existía la posibilidad de que nos pidieran el cálculo en pulgadas o en pies. Entonces, ahí es ya que ustedes analicen qué necesitan y cómo lo pueden hacer. Entonces, yo puedo colocar el desplazamiento sobre el cordón de soldadura superior, ¿sí?, o debajo de, a 60 centímetros, y el que esté por debajo, lo mismo, 60 centímetros. Y la herramienta inmediatamente me va a generar esas secciones del tanque, o las va a empezar a definir, ¿sí? Entonces va a tomar un tiempo, claramente. Aquí hay un poco, posiblemente, tengo un poco de delay con la información, es porque cuando compartimos pantalla claramente estamos afectando un recurso, como ustedes claramente lo saben. Entonces directamente pues se va a demorar un poquito más, pero fíjense que de todas maneras es un proceso muy rápido. Entonces aquí la herramienta lo que hizo fue, a partir de la soldadura, ¿sí?, 60 centímetros arriba, 60 centímetros abajo, y empezamos a correr el análisis. Luego, ya defino las estaciones verticales, que básicamente es, visto en planta, dividir en qué tantos cortes verticales necesito. Yo lo puedo hacer desde 6 cortes hasta 48 cortes. ¿Eso qué quiere decir? Divido la circunferencia de los 360 grados, y si hago 6 estaciones, por ejemplo, entonces, si hago 12, por ejemplo, tengo estaciones cada 30 grados. Si hago si hago 24 estaciones, hago estaciones cada 15 grados, perdón. Y si hago 48 estaciones, hago 7.5 grados de estaciones por corte. Entonces, para el ejercicio voy a hacer 24.
Entonces, fíjense cómo rápidamente la herramienta me va trazando esos cortes, ¿cierto? Y me los va identificando de acuerdo a la orientación que nosotros le dimos ya directamente con la topografía, porque eso es otra cosa. Como ustedes se fijaron, y claramente tomó la información a color, y con la topografía local, o sea, las personas que estaban en el proceso de instalación de la base, los que están haciéndole el control a diario, ellos tenían una demarcación que nosotros también podemos aquí customizar o personalizar dentro del programa. Aquí previamente yo ya lo había hecho, donde simplemente marco esos reportes que ustedes ven acá, y lo que hago es generar justamente esto. Posteriormente allá de esta generación, se dieron cuenta que lo hicimos en apenas 2 o 3 minutos. Empiezo a definir la deformación o el análisis de deformación. Entonces, lo primero que hago es definir la tolerancia. Recuerden, y posiblemente, bueno, para los que no tienen conocimiento completo pues, de esto, dependiendo del tamaño del tanque, también defino esa tolerancia o esa, digamos, ese rango que necesito pues para esta información. Entonces, en este sentido, es importante aclarar que aquí hay varios tipos de tolerancia. La primera es la tolerancia vertical, ¿cierto? Donde yo puedo marcar, por ejemplo, máximo 5 centímetros para este caso. La tolerancia de redondez, que también me va a ayudar a definir ese mismo rango, también la puedo marcar en 5. Esto es personalizable y de acuerdo al factor que les comento, ¿sí? Va a depender mucho del tamaño del tanque y del tipo del tanque que ustedes estén analizando. Luego, la tolerancia por red de deformación, también la puedo marcar en 5. Y también puedo marcar digamos, qué tipo máximo de tolerancia puedo tener con la herramienta. Entonces yo le puedo decir que hasta 10 centímetros me muestre esos puntos de datos. Y también acá el factor de exageración de escala. Aquí se conoce como escala aguja en el programa, pero realmente esto es para exagerar la escala. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar visualmente en el reporte qué tanta desviación tengo en esa región de puntos, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo manejar a 20, a 10. Todo va a depender mucho digamos, de la parte visual, qué tan cómodos se sientan ustedes con eso. Entonces, aquí lo que quiere decir es que estoy exagerando 20 veces ese punto. ¿Para qué? Para que me lo identifique en el reporte gráfico. O sea, que gráficamente para un inspector, para un ingeniero, para el gerente general del proyecto, sea fácil de entender, ¿cierto? Y que no tengamos que explicar solo con números, sino también de manera gráfica qué tanto se está viendo afectado esa deformación, ¿cierto? Una vez yo aplique, entonces el sistema va a empezar a generar, a completar esas tareas. ¿Con qué fin? Con el fin de tener ya un reporte gráfico. Si ustedes se fijan, él va a empezar a tener unos cambios por posición de imagen y posteriormente va a empezar a generar todo este tema de los recortes sin yo mover, digamos que más allá de un dedo, y ajustando pues claramente a los parámetros que me dicta a mí la norma. La norma API es una norma muy grande, ¿sí? Que contiene, digamos, también otros factores ya de presión. Nosotros aquí nos enfocamos directamente al análisis de geometría. Aquí no estamos viendo nada de temas de presión o de temperatura porque la herramienta no está diseñada para eso. La herramienta está para el análisis geométrico, ¿listo? Por si de pronto en algún punto llega a surgir esa duda. Entonces, ustedes se fijan que el programa se comporta muy rápido. Yo de hecho, la mitad de la presentación la enfoqué directamente al uso del hardware y del software, pero ya en cuanto a la aplicación de la herramienta, la generación del reporte es muy rápido y muy fácil de hacer. Entonces, una vez yo, digamos, espere a que la herramienta termine de hacer esa aplicación, ¿sí? Que estamos viendo acá. De hecho, acá nos están manejando las tolerancias máximas que vimos, la desviación por color de acuerdo al factor de centímetros. Acuérdense que estamos trabajando en escala de centímetros, entonces aquí me está mostrando centímetros positivos, que quiere decir que no están sumidos, sino están hacia afuera, y centímetros negativos que están, digamos, son puntos que están sumidos, que el tanque tiene abolladuras. Entonces, gráficamente lo vamos ahorita a revisar.
No sé si hasta aquí surge de pronto alguna inquietud. Yo tengo acá la idea es premiar esta participación con algunos de nuestros, con pues, ustedes como usuarios. Entonces voy a lanzar mientras tanto eh, una, una, una breve encuesta que les va a salir en su pantalla y ustedes, básicamente es una pregunta con selección múltiple y básicamente ustedes escogen una respuesta correcta. Y el resultado al final los vamos a contactar a los que hayan, digamos que, logrado esta encuesta y se les va a dar un premio por parte de nosotros. Listo. Aquí ya la herramienta terminó. Si ustedes se fijan, de hecho acá en el sistema de mensajes, en la parte inferior, me va, digamos que mostrando todo lo que yo voy haciendo en este sentido. Entonces, ¿cómo genera el reporte? Nosotros acá en la parte izquierda manejamos una pestaña donde voy a tener una serie o cantidad de reportes y donde tengo la facilidad de ver como esos reportes que yo he venido generando, porque no solo generamos el de la geometría, sino también el de la capacidad de volumen. Entonces, en este caso, como generamos geometría, entonces vamos aquí a este reporte, creo que es este. Yo puedo ver acá y es este. Y simplemente acá donde está la persona corriendo, le voy a decir que por favor me genere el reporte. Aquí yo ya personalizo dónde quiero almacenarlo, dónde quiero ubicar el reporte. Voy a simplemente aquí a crear una carpeta. Y les voy a mostrar cómo sencillamente haciendo esa generación, el programa con estos cortes que ustedes están viendo ahí gráficamente me va mostrando, eh, digamos, toda la información que va analizando. Entonces, una vez lo genero, lo puedo generar en formato PDF, que es un formato pues universal. Ustedes saben que la idea de estos sistemas no es que compliquen las cosas, al contrario, es que optimicen todo este tema del rendimiento y la calidad de la información. Entonces, una vez yo tenga este reporte, que como les mencionaba al inicio, es totalmente personalizable, yo tengo ya una plantilla definida pues por nosotros, ustedes pueden generar ese PDF y tener un reporte muy rápido. Entonces, los invito a que de todas formas analicen, para los que no cuentan con la tecnología de escáner láser, la facilidad que con esta logramos obtener estos datos, cómo podemos compartirlos inmediatamente dentro de la herramienta y cómo podemos generar esos reportes que a veces nos toman incluso para algunos casos hasta semanas, donde sencillamente no tenemos el control de esa información. Voy a ver acá qué ocurrió. El escritorio. Aquí debería estar. Bueno, no sé qué ocurrió, pero yo venía preparado para esto. Yo tengo acá un reporte que ya había construido y básicamente el reporte está fundamentado en los parámetros que yo le personalicé o le customicé. Aquí puedo cambiar el logo, puedo hacer lo que quiera. Y cómo van a ver ustedes de acuerdo a esas alturas, digamos que definidas ya por los cortes, con la orientación marcada por la topografía local, cómo puedo ir viendo los parámetros de desviación por sección, ¿sí? Entonces ya es un análisis que ustedes van a ver muy gráfico, ¿cierto? En esos cortes de secciones horizontales. También es un reporte que me va a permitir analizar también la parte de la verticalidad del tanque. Recuerden que hay un factor de escala aguja, ¿sí? O de exageración de escala que conocemos en español. Entonces, se va a ver digamos que esta gran desviación, pero realmente estamos dentro del rango para ciertos puntos con ese análisis. Por ejemplo, acá en zonas donde está ya en rojo, quiere decir que está superando los 5 centímetros. Entonces ahí es donde ya tiene que el inspector, de acuerdo a lo definido por los cortes horizontales o verticales, hacer una intervención en estas zonas. Entonces, esto nos va a permitir optimizar ese trabajo. ¿Listo?
Entonces podemos aquí bajar, ver también que el tanque tiene un comportamiento también con cierto cabeceo hacia determinada zona, por ejemplo acá, donde claramente hay que ya intervenir, digamos, la base del escáner y del tanque, perdón, y validar esta información. Y al final del reporte tenemos la posibilidad de ver una tabla numérica, que es el reporte que casi la gran mayoría realiza con la topografía convencional, que es el Field View, donde yo voy a tener gráficamente desglosado en una, digamos, como si yo el cono lo abriera, el cilindro lo abriera en una hoja, y detecto exactamente por mapa de color, ¿sí? Y mapa de precisión, en qué puntos está más afectado el tanque. Por ejemplo, si el rango de desviación era de 5 centímetros, entonces en estas zonas, en el corte 2 vertical y en la sección, entre la sección 4 y la sección 9, en esta zona está muy crítico y hay que intervenir o hacer la acción de mejora en el tanque. Entonces, fíjense ustedes cómo rápidamente generó ese reporte. El otro reporte que la herramienta me permite generar, ya para finalizar, ya nos quedan 5 minutos, si no quiero abusar de su tiempo, es el análisis de volumen. El análisis de volumen me va a permitir calcular, de acuerdo a las unidades que yo maneje, como barriles, galones, metros cúbicos, litros, va a depender mucho pues de lo que yo necesite. Voy a customizar aquí el volumen y luego marco, marco esta sección. Yo puedo personalizar las secciones y también puedo en los cortes, que esto, digamos, surgió también con un cliente que tengo pendiente, pues enviarle una información, eh, en definir el cero del tanque, que muchas veces digamos, la base tiene una forma cónica, convexa o cóncava, va a depender mucho del tipo del tanque. Entonces, eso se puede definir el cero, ¿sí? De acuerdo a lo que yo haga aquí en la parametrización de la nube de puntos, y justamente marcar qué tanto necesito pues hacer esos cortes. Acá claramente vamos a usar un escaneo externo porque no estamos haciendo el análisis interno y externo por temas de tiempo, no lo planeé de esa forma. Entonces, aquí simplemente corremos el reporte y lo que nos va a generar es claramente también un reporte de volumetría donde yo puedo verificar a determinada altura qué tanto impacto de volumen va teniendo el tanque. Entonces, ustedes se dan cuenta que la herramienta, digamos que en este parámetro es muy fácil de utilizar. De hecho, tenemos también la facilidad de que si el curso no fue muy bueno ya por el especialista que vaya a darles ese curso, la herramienta tiene también la posibilidad de ir llevando al cliente paso por paso. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar errores, con el fin de que no caiga en sencillamente lo que nos pasa con otras herramientas de software que no sabemos la herramienta que tenemos que oprimir. Nada. La herramienta tiene un paso por paso, una guía que les va a ir llevando a lograr el objetivo, que básicamente es el análisis por geometrías y deformación de tanques. Entonces, una vez genero esto, ¿sí? Esperamos un momento y nos debería salir, con el ánimo de agilizar, un reporte de este estilo. Perdón, un poco avanzo acá, pero listo. Vamos aquí a cerrar vamos a abrir el de volumen, aunque ya terminó. Lo tengo corriendo varias cositas. Listo. Quiero ya generarnos el de volumen. Ok. Y el de volumen, básicamente nos va a mostrar una línea por elevación, ¿cierto? Con la capacidad, la medida, el área de la superficie, el volumen total, y luego nos va a mostrar este parámetro de volumen acumulativo, ¿cierto? Entonces, en la sección a 20 centímetros, el volumen acumulativo es de tantos metros cúbicos, hasta llegar al final, ¿cierto? De altura, que son 1480, sí, y que tengo un volumen total acumulativo de 7.288 metros cúbicos de material. Entonces, en este sentido, ustedes pueden verificar que la herramienta nos permite esa generación de reportes muy rápidos. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento.
ya estamos por cerrar aquí el webinar. Veo que ya algunos votaron con respecto a la encuesta que lancé. Quería hacer unas dos últimas bueno, tres realmente, para que ustedes pues nos comenten, nos hagan el aporte y podamos contactarlos nuevamente si ya hay una necesidad puntual y específica para sentarnos a revisar con cada uno de ustedes qué chance o qué opciones manejamos y podamos ir avanzando con ustedes. Ah, veo aquí en el chat, sí, ok, está bien. Esto está aquí. Ok, listo. Mira, voy a utilizar la última encuesta para que por favor participemos. Okay. Listo, y esta última, si ustedes quieren que los contactemos para ir avanzando pues justamente en este tipo de aplicaciones. De verdad que muchas gracias por el espacio que ustedes nos brindaron hoy, por la asistencia. Consideramos muy importante su participación y esperamos poder con ustedes avanzar a los que estén interesados en revisar cualquier inquietud que ustedes tengan posterior.